La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, al altar donde se quemaban los sacrificios, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. En este instante, hermanos, con la sangre, el sacerdote, el sumo sacerdote está santificando absolutamente todo, todos los utensilios, todo lo que tenía, lo que estaba en el interior del lugar. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Después que limpió absolutamente todo, tenía que ir a la puerta y decirles: tráiganme el que está vivo, tráiganme el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Tráiganme el macho cabrío. Salía a la puerta: tráiganme el macho cabrío. Venían y le traían el macho cabrío. No dice si ingresaba el macho cabrío, pero venía el sumo sacerdote, el Aarón, y decía: Señor, perdónanos porque hemos mentido, perdónanos porque hemos blasfemado, perdónanos por nuestras iniquidades, perdónanos, Señor, porque no nos llevamos bien, perdónanos porque los esposos tienen problemas con las esposas. Y empezaba a confesar, 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 a confesar. Porque no podía quedar un pecado sin perdón. Tenía que tener una lista gigante, hermano. No era: Señor, perdónanos porque pecamos. No. Tenía que confesar los pecados del pueblo. Y le empezaba, amados hermanos, a ese carnero que estaba vivo, a ese macho cabrío, le empezaba a traspasar todos, absolutamente todos los pecados del pueblo. Y había alguien que estaba encargado de ahora tomar ese macho y llevarlo al desierto. Y iba solo. Este hombre que habían escogido para que hiciera eso tenía que ir solo al desierto. Los pecados, amados hermanos, los pecados no desaparecer con el perdón de Yahvé. Era necesario que fueran transferidos a una víctima inocente, en este caso al macho cabrío, y llevados lejos al desierto. En efecto, luego de haber sido presentado a Yahvé, este macho cabrío era llevado lejos de Jerusalén. También llamado chivo emisario, chivo del testimonio, porque el pecado era llevado lejos, porque Dios no permanece con los que tienen pecado. Era como decir: Satanás, ahí te devuelvo lo tuyo. ¿Testimonio de qué y testimonio de quién? El desierto era la morada de los espíritus inmundos. Cuando ven este chivo, cuando los demonios ven que el chivo viene llegando, los demonios dicen: se hizo el sacrificio. El sacrificio ya fue hecho. Dios ya otorgó perdón. Dios ya perdonó. Y aquí nos traen lo que es nuestro, el pecado. Dios le ha otorgado 1 año más al pueblo. Dios ha perdonado 1 año más a Israel. Y aquí tenemos lo que nos pertenece. La persona que llevaba, hermanos, el chivo, al volver a la ciudad tenía que sacarse toda la ropa porque estaba toda contaminada. Todo esto, hermanos, solo es figura de Cristo. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
La idea, hermanos, insisto, era apartar lo más lejos posible del pueblo los pecados que habían sido transferidos sobre este animal. El macho cabrío tenía que perderse en el desierto, tenía que irse lejos para nunca más volver. Nunca más ese macho podía volver porque se estaba llevando todos los pecados del pueblo. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto. Y el holocausto del pueblo. Y hará la expiación por sí y por el pueblo. Está terminando la ceremonia. Hermanos, sigue cerrado el tabernáculo. Él impuso las manos sobre el macho cabrío e ingresó. Y el otro sacerdote se ha llevado el animal. El pueblo sigue afuera, el resto de los sacerdotes siguen ahí, no pueden ingresar, él está solo, está haciendo todo esto solo al interior. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Él tiene que hacer esto fuera del campamento. O sea, él está afuera aún, ni siquiera está cerca del tabernáculo. Todo esto lo está haciendo afuera el otro sacerdote. Hará los holocaustos eran con los animales que él ya había sacrificado. Con eso iba a hacer los holocaustos. Así, hermanos, los dos machos cabríos cumplen papeles diferentes. Ambos. Uno de ellos derramaba su sangre para expiación y el otro llevaba lejos los pecados para reconciliación. Era necesario solucionar dos problemas: el pecado y la enemistad con Dios. Y todo esto el Señor lo diseña. Sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Hermanos, los escritos rabínicos establecen que cuando el sumo sacerdote se había purificado, había hecho todo, salía para afuera, miraba al pueblo y decía estas palabras. Levantaba sus brazos: está hecho. Esa era su declaración. Está hecho. Y el pueblo, cuando escuchaba eso, se alegraban, hermanos, porque por fin había perdón después de un año. Había perdón para ellos, había reconciliación, había expiación, Dios había sido favorable. Ese año iba a ser un buen año porque el Señor estaba con ellos, los había perdonado porque habían hecho el sacrificio, habían escogido bien al animal. Lo habían hecho bien, estaba ahí. Dios se había alegrado con lo que había pasado porque los perdonó. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis. Lo que les decía que era una fiesta de 10 días y era una cuestión en donde había un recogimiento profundo. Ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. Que el Señor nos traiga revelación, hermano. Después voy a seguir hablando de esto. Y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación
una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Una vez al año, hermanos, tenían que hacer esto. Pero llevaban cientos y cientos de años. El sumo sacerdote tenía que todos los años venir y presentarse. Era una ceremonia, estoy seguro que para el sumo sacerdote, era una ceremonia muy tensa. Porque había la posibilidad de que muriera. Pero si todo lo que él había hecho y como se había presentado estaba bien, él iba a tener el privilegio que ningún otro sacerdote, que ningún otro miembro del pueblo iba a tener, que ir a ver la manifestación de Jehová. Y Jehová en ese momento le iba a decir, porque dice, lo que vimos anteriormente, de allí me voy a declarar al pueblo. Y él veía esta llama, la Shekinah, y escuchaba la voz de Dios. Y Dios venía y le decía, no sé, ok, este año van a hacer aquí, este año va a pasar acá, diles que hagan esto, diles que hagan esto otro, que hagan que se comporten bien, que... Pero el Señor se manifestaba al pueblo y el sumo sacerdote estaba ahí. Una vez al año, hermanos. Era una vez al año que había perdón. Y esto era para el pueblo, yo espero poder transmitirlo, hermanos, pero imagínense lo que significaba para ellos. Ellos conocían la ira, cómo Dios se manifestaba, conocían la gracia, también sabían que cuando Dios estaba con ellos vencían a los pueblos, a sus enemigos, ellos ganaban las batallas, las ganaban, no las perdían. ¿Por qué? Porque Dios era favorable. Pero cuando Dios estaba irado con ellos, eran destruidos, eran aniquilados, las cosechas no funcionaban, todo iba mal. Ellos lo vivían en carne propia. Entonces, claro, cuando venía el día de la expiación, era una cuestión... Amados hermanos, ¿saben qué? Yo estoy seguro que hoy día en Israel estos hombres deben clamar para que se vuelva a producir esto. Tristemente ellos no creen en Cristo, ellos no entienden que Cristo fue la expiación, ellos no entienden esto. Pero estos hombres dicen, si nosotros pudiésemos volver a hacer el sacrificio, Dios derramaría su favor sobre nosotros. Porque ellos lo tienen impregnado en su historia, lo tienen impregnado en su sangre, ellos saben que esto es así. Saben que una vez al año, cuando Dios derrama su favor, a ellos les va bien, ellos están bien, ellos están tranquilos. Saben que si los enemigos los van a atacar, estos van a ser derrotados. Hoy día no lo saben. Hoy día no lo saben. De hecho, hace poco los atacaron y mataron a no sé cuánta gente, violaron a no sé cuántas mujeres. Y hoy día ellos se están vengando. Y fue en el día de Yom Kippur, amados. Yo estoy seguro que estos judíos hoy día claman para que esto se vuelva a producir. ¿Por qué puse Isaías 53? Porque resulta que en Isaías 53, hermanos, nosotros vamos a ver que esta es una profecía que se escribe 700 años antes, aproximadamente. Y es aquí donde Dios está describiendo al siervo sufriente, como le llaman, a su sacrificio. Esto es una descripción de lo que Cristo iba a vivir. Esta es una descripción de todo lo que Él iba a pasar. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Que ningún ser humano lo fuese a desear. Ni mujer, ni hombre. Iba a ser una persona común y corriente, capaz que hasta fuera feo para nuestros estándares. Porque Dios no quería que los hombres participaran en esta cuestión. Esto, hermanos, vamos a ver que era un momento entre Dios y el sumo sacerdote, porque no había ninguna otra solución, amados.
Los hombres no podían intervenir aquí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, fue total y absolutamente menospreciado. ¿Quién no estimó al Señor, hermanos? Los discípulos, amados, recuerden que los discípulos lo dejaron solo. Después que el Señor resucita, los manda a buscar. Oye, díganle a Pedro que venga. Se fueron, hermanos. Se fueron. ¿Quién lo apreció? Las mujeres, hermanos, las hermanas corrieron a buscarlo. Después vamos a ver un texto que es maravilloso, hermano. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él cargó, hermano, mi enfermedad. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él cargó con todo mi mal. Él cargó, hermanos, cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades, muchas veces se ha transmitido que Él se las llevó. Hermanos, nuestro Señor sufrió todo lo que un ser humano sufre. Él lo sufrió todo. Era necesario porque Dios tenía que descargar su ira de una vez por un inocente. Él experimentó. Piensa en la enfermedad que sea y Él la experimentó cuando estaba en esa cruz. Él experimentó. Hermanos, ¿saben qué? Cuando usted está enfermo, o si es que alguno de nosotros, no tengo idea, nos enfermamos con una enfermedad terminal, con un cáncer, con cualquier cosa, el Señor lo entiende. Y no lo entiende teóricamente, lo entiende en la práctica, porque Él llevó mi enfermedad, Él la vivió, Él la experimentó en esa cruz. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Él fue, hermanos, todo lo que Cristo sufrió fue por causa nuestra. Para que nosotros pudiésemos tener paz. Hermanos, para que el pueblo de Israel pudiese tener paz. El macho cabrío tenía que ser sacrificado. El macho cabrío tenía que derramar su sangre. El macho cabrío tenía que ser quemado en el altar. Tenía que ofrecerse como holocausto. Así tenía que ser. Así de cruento tenía que ser. Todos nosotros, por su llaga fuimos curados. Es verdad, hermanos, que Dios puede hacer milagros y nos puede curar de alguna enfermedad. No me cabe ninguna duda. Pero el mayor problema que tiene el hombre es la enfermedad de su pecado, de la naturaleza pecaminosa que lo controla y lo domina. Y eso es lo más importante que Dios sana en el ser humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señor, perdónanos por nuestras iniquidades, perdónanos por nuestra maldad, perdónanos por nuestras mentiras, perdónanos por nuestra lujuria, perdónanos por nuestra ignominia, perdónanos por nuestros pecados, Señor, porque he pensado mal, porque he querido que una persona se muera, Señor, porque golpeé a alguien, porque insulté a alguien, porque me robé 1,000 pesos, ¿por qué? Perdónanos por esto, perdónanos por esto. Piensa en el pecado que sea suyo, hermano, en el que sea, en el mío. Yo pienso en mis pecados. Y todo eso, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como hacía el sumo sacerdote en ese macho cabrío que le traspasaba todos los pecados del pueblo. Hermanos, nuestro Dios, Dios mismo, traspasó en los pecados a su Hijo. Los suyos, los míos, los de toda la humanidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Hermanos, no fue fácil.
no fue fácil. Todos hemos leído y hemos escuchado el relato del Getsemaní. El Señor está allí orando. Dice que la presión era tal que a Él le sudaban gotas de sangre. Creo que se llama hematohidrosis esa enfermedad o esa situación. ¿Por qué? Porque Él sabía, hermanos, que se iba a tener que enfrentar. Porque le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Jesús sabía que se iba a tener que enfrentar a la copa de la ira de Dios. Hermanos, en Apocalipsis dice que es Cristo el que pisa el lagar de la ira de Dios. Él, hermanos, esto no se puede describir con palabras. Yo por eso he orado tanto al Señor, para que el Señor se los transmita, para que el Señor traiga revelación, porque las palabras no son suficientes, hermanos, y tratamos de describir lo que es la ira de Dios, pero no lo entendemos, hermanos. ¿Cómo tiene que ser para que su propio Hijo esté así de tenso? ¿Alguno de nosotros ha estado ¿A qué nivel de tensión hemos llegado? Lágrimas de sangre, hermano. Perdón, sudor, sangre. Angustiado y él afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cordero no podía balar. El cordero tenía que guardar silencio cuando lo estaban sacrificando. Él no podía balar, hermanos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Lo tomaron los judíos, se lo llevaron, se lo presentaron a Poncio Pilato, lo encarcelaron. Después lo sacan y lo enjuician. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos, él todo lo que sufrió, lo sufrió por causa de la rebelión del ser humano, por causa de la rebelión del hombre, por causa mía, por causa de mi rebelión, por mi culpa, hermanos, sufrió todo lo que sufrió. Se dispuso con los impíos su sepultura, lo iban a enterrar en cualquier parte, mas con los ricos fue en su muerte. Hermanos, lo terminaron poniendo en el sepulcro de José de Arimatea, de un hombre rico en Israel. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren la perfección, hermanos. El Cordero perfecto, el que no engañó a nadie, el que no hizo nunca ninguna maldad. Con todo eso, amados, esta frase, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Hermanos, había una disposición de Dios para quebrantar el cuerpo de Cristo. Pero esta disposición no es porque Dios fuese sádico, no es porque Dios fuese un psicópata, hermanos. La disposición era porque en ese momento su Hijo, el Cordero perfecto, estaba llevando toda mi ignominia, toda mi maldad, todo mi pecado. Por lo tanto, Dios sabía, hermanos, el Padre sabía y el Hijo sabía que Dios tenía que reaccionar con toda su ira sobre él. Era la única manera. No había otra. No había otra forma, hermanos. Jehová quiso quebrantarlo. Él dijo, lo voy a quebrantar. Porque era la reacción natural que su santidad genera frente al pecado. Sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, ¿cómo poderles explicar que fue contado con los pecadores? Fue considerado un pecador más. Fue contado conmigo. El César es un pecador. Mi hijo en este instante lleva todo el pecado. No lo puedo contar como un justo y un santo. Es un pecador más. Fue contado con usted, fue contado conmigo. Habiendo llevado él el pecado de muchos, todo nuestro pecado, y orado por los transgresores. Perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree, hermano, que él cuando hizo esa oración la estaba haciendo solo por los romanos que lo estaban matando? La cultura nos ha metido en la cabeza que nuestro Señor, cuando estaba ahí pidiéndole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en realidad estaba pidiendo por el romano que estaba al lado, que le estaba clavando aquí, acá, los que le estaban clavando en los pies, los que lo estaban maltratando. Hermanos, está orando por todos nosotros. Está orando por toda la humanidad. Por todo. No sabemos lo... Hermanos, si por causa nuestra fuimos nosotros los que sacrificamos a Cristo, los que matamos a Cristo. Fue mi pecado el que hizo que el Padre derramara su ira sobre él. Fue mi culpa que Cristo muriese. Yo soy el culpable de que el Hijo de Dios tuviese que enfrentar la cruz. Yo. Fue culpa mía. Que el justo y el santo tuviera que enfrentar eso. Isaías 53 muestra esto. Muestra cómo Dios iba a hacer para que usted y yo un día un día 30 de marzo del 2024 fuese considerado y contado con los redimidos y los santos para escuchar lo que Él hizo a favor suyo. Hasta aquí les he mostrado qué es lo que Dios diseñó para el pueblo de Israel. Cómo, ¿no es cierto?, era la propiciación, que la propiciación era el derramamiento de la sangre sobre esta tapa de oro del propiciatorio, en donde estaban los querubines mirando y la sangre, el objetivo era evitar el juicio sobre el hombre al cual estaba frente a la ley que lo acusaba. También vimos cómo el macho cabrío sustituía, el que se iba al desierto, sustituía, o sea, en realidad los dos hermanos, sustituían al ser humano. Uno en el sacrificio, en el derramamiento de la sangre que tenía que ser derramada, y en el otro que tomaba los pecados y se los llevaba al desierto, tomaba los pecados del pueblo. Pero cuando Dios hace esto, amados, cuando Él lo escribe, cuando Él lo diseña, Dios siempre lo hizo pensando en la cruz. Para Él, eso era lo importante. Él quería mostrarle al pueblo de Israel la necesidad que ellos tenían de un sustituto. Él quería mostrarle al pueblo de Israel la necesidad que tenían de que otro pagara por ellos. Quería mostrarles que en realidad el sacrificio de animales no era suficiente, porque año tras año tenían que hacer esto. Y hermanos, aquí yo les he hablado del día de la expiación. Ni siquiera he tocado todos los sacrificios que hacían estos israelitas por sus pecados. Porque en ese santuario, todos los días, todo el día, habían sacrificios que eran ofrecidos por el pecado.
por los pecados individuales de las personas. Pero en donde Dios mostraba su favor era ese día, el día de la expiación. Y ahora voy a hacer todo lo posible, amados, por mostrarles, porque veamos juntos cómo Cristo, cómo nuestro Señor cumple todas estas figuras. Cómo Él es la propiciación. Cómo Él toma mi lugar. Cómo Él es el que quita el pecado, lo borra. Cómo Él se lo lleva al desierto, lo hace desaparecer. Cómo Él completamente cumple aquello que Dios demandaba. Cómo Él es el sacrificio perfecto. Cristo, nuestra expiación. En el Nuevo Testamento, la propiciación se refiere a la obra de Dios y no a eventuales regalos y sacrificios ofrecidos a Dios por el hombre. Ya establecí que los hombres no podemos ofrecer absolutamente nada a Dios que pueda aplacar su ira. Esa cuestión no hay cómo. En efecto, la Biblia nos muestra la paradoja que es Dios mismo quien provee el sacrificio para aplacar su propia ira, hermanos. Esto es una paradoja, o sea, si el que está irado es Dios, y resulta que Él, para aplacar su propia ira, Él ofrece un sacrificio. Él lo ofrece para aplacar su ira, con el fin de que el pecador fuese reconciliado con Él. Ahora, hermanos, para muchos esto es una locura. Y para el espíritu religioso es inaceptable. Sin duda que esto es así. Porque, hermanos, ¿desde cuándo el afectado es el que paga la culpa del culpable? Hermanos, la figura que les hice de esta persona que va llegando a su casa con el vehículo, le ha costado tanto esfuerzo, tanto trabajo, y vienen y se lo roban, lo maltratan, lo tratan mal. Ustedes se imaginan, ¿de cuándo? O sea, esa persona viene y va, los tipos los pillan, y viene y va, y le dice, no se preocupe, ellos son inocentes. Oye, pero te golpean. No, si ellos son inocentes, no se preocupen, no. Que se olviden del vehículo, no hay ningún problema, yo los perdono. No, yo no exijo justicia. O él viene y le dice, ¿sabe qué? No, me equivoqué en la figura. Viene y va donde el juez, a ellos los de ya ellos tienen 7 años, 7 años, 7 años, 7 años, son 5 personas, son 35 años de cárcel. Y él viene y dice, ¿sabe qué? Yo los voy a pagar. ¿Cómo? No, yo voy a ir los 35 años a la cárcel por ellos. Déjelos libres. ¿Pero cómo si te robaron tu vehículo? No. Sí, yo sé que me robaron el vehículo. Oye, pero te golpearon, te maltrataron, estuviste 5 días en la UCI y te demoraste 6 meses en recuperarte. Sí, yo lo sé. Pero yo voy a pagar la culpa por ellos. Esto es una locura, hermanos. Es realmente una locura. Porque el inocente paga por el culpable. Y esto es lo que Dios está planteando. Racionalmente es imposible mantener este argumento, ya que la verdad es que no tiene ninguna lógica, por lo que les decía, si todos pedimos justicia, es un acto natural el solicitar justicia cuando me hacen un agravio. El hombre, quiero que establecer esto, el hombre no tiene ninguna participación o aporte en la provisión de la propiciación, en la provisión de la sangre. El hombre no aporta absolutamente nada, ya que la propiciación, es por Él, de Él y para Él. Dios lo hizo pensando en sí mismo. Y ojo, lo hace en beneficio del hombre. Y la razón, hermanos, es que Dios sabía que el hombre era total y absolutamente incapaz. Era incapaz de satisfacer la demanda de justicia de Dios, ya que la justicia de Dios,
sus demandas son demasiado elevadas para el ser humano, son demasiado altas. Esta demanda es tremendamente alta. ¿Y saben por qué es tremendamente alta? Porque es proporcional a la gravedad del pecado. Y hermanos, ¿saben qué? Yo espero que alguna vez logremos comprender la gravedad del pecado. Porque para Dios es tan grave el pecado. Hermanos, es tan grave el pecado que tuvo que moler a su propio hijo para perdonarlo. Y no lo molió de cualquier manera. Fue terrible. Y nosotros, yo lo digo y lo repetimos, pero solamente Dios en su mente, en su corazón comprende la gravedad del pecado. Yo espero algún día poder llegar a tener una comprensión un poco mayor de esto, porque eso va a ser lo único que me va a ayudar a valorar el sacrificio y a entender que cuando yo peco, Dios realmente se duele, porque mi pecado le costó la vida de su hijo. La única forma de tener alguna conciencia de la dimensión del pecado es por revelación del Espíritu Santo, generando en el cristiano como consecuencia un profundo quebrantamiento bajo esta revelación. Dios nos estaría permitiendo ver cómo Él ve el pecado. ¿Logran entender esto, hermano? Que Dios nos permitiese ver cómo Él ve el pecado, cómo lo considera, la gravedad que tiene para Él. Porque yo sé que esto lo escuchamos, lo decimos, después yo les voy a mostrar unas imágenes, hermano, pero esta cuestión solamente puede venir por revelación. Entender lo asqueroso que es para Dios el pecado y lo asqueroso que debería ser para nosotros. Si, amados hermanos, usted es un redimido, la plenitud de la deidad habita en usted. Y cuando estoy pajareando, por alguna razón vengo, caigo y peco, mi Dios observa lo que está pasando ahí. Mi Dios se da cuenta de que pequé. Y Él naturalmente reacciona frente a esto. Pero no somos aniquilados. No somos destruidos. En la ley, el hombre y el sacerdote estaban involucrados, participando activamente en todo el proceso de la propiciación judaica para cubrir los pecados. Yo les he dicho, estaba el sumo sacerdote ahí, el hombre venía, todo el pueblo estaba afuera esperando, él tenía que entrar, hacer todo el proceso, toda la cuestión. Mediante esta propiciación repetida por cientos de años, Dios estaba demostrando, hermanos, que jamás nadie podía solucionar definitivamente el problema del pecado y el perdón. O sea, no había cientos de un año tras año, año tras año, año tras año. Luego será Dios quien va a intervenir. Él va a intervenir escogiendo el perfecto cordero y el único para siempre. Un sacrificio que iba a cubrir todos los pecados de la humanidad, absolutamente todos. Romanos capítulo 3, del verso 23 al verso 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Puso como propiciación. ¿Qué es lo que era la propiciación, hermanos? El derramamiento de la sangre sobre el propiciatorio. Dios viene y pone a Jesucristo
Y le dice, ¿sabes qué? Es por medio de la fe. Tú tienes que creer que esa sangre que se derramó te puede otorgar perdón. Que esa sangre que se derramó es el favor que yo estoy teniendo sobre ti. La propiciación era el favor de Dios sobre el hombre. Y Cristo es esta propiciación. Es su sangre la que se derrama en ese propiciatorio y la que evita que el juicio de Dios, los querubines, se derramen sobre el hombre que está siendo acusado por la ley. Pero dice la Escritura que es por fe. Tengo que realmente creer que esto fue así, que esto se aplica a mí, que Dios me permite a mí experimentar este perdón. Y no es una vez al año. Solamente Dios, hermanos, podía ofrecer un sacrificio que le satisficiera, que se sintiera satisfecho con eso. Para satisfacer a un Dios santo y todopoderoso y eterno, tenía que ser un sacrificio a la altura de Él. No podía ser cualquier cuestión, hermanos. Y el hombre no reúne estos requisitos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que todo lo que padeció Cristo fue un plan creado por Dios. Todo aquello fue concebido en la mente de Dios desde la eternidad. Esto no es una cuestión que se fue improvisando. Dios estableció cada cosa, cada paso. Y aquí, hermanos, encontramos un sacerdote perfecto ofreciendo un cordero sacrificial santo y perfecto a un Dios poderoso, santo y perfecto. No pudo haber mano de hombre. Hermanos, para Dios era tan importante esto. Era una cuestión exclusiva entre Él, el Hijo, que era el sumo sacerdote, entre el Hijo, que era el sacrificio, y la sangre que iba a derramar, que no podían haber hombres metidos en la cuestión, hermanos. No podían intervenir. Y esto, hermanos, esto es lo que les decía delante, es lo que hace a la fe cristiana única en relación al resto de las otras religiones. La fe cristiana es la única en que su Dios ofrece un sacrificio a sí mismo, sin demandándole al hombre sacrificio. Y ese sacrificio es Él mismo. Porque Él sabe que el único capaz de cumplir con sus propias demandas de justicia es Él. Y más encima, nosotros somos beneficiados con eso. En el resto de las religiones el hombre se sacrifica, ofrece una cuestión, ofrece otra, lo que sea. Y no para, tratando de estar bien con Dios, tratando de estar en paz, tratando de que lo consideren, tratando de que chuta, cuando llegue el día final pueda estar allá. ¿Por qué? Por lo que yo hice, si yo me porté bien. Si yo porté aquí, yo porté allá, yo ayudé a este, yo ayudé acá, creé una causa, creé no sé qué. ¿Cuánta gente no hace sacrificios esperando eso? Hebreos capítulo 8, verso 12. Porque yo seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios va a derramar su favor. Y miren, será propicio a las injusticias. Hermanos, Dios no espera que nosotros nos portemos bien. Él sabe que somos injustos. Sabe que el hombre es injusto. Lo salva en esa condición. Pero Él va a ser propicio por la sangre que fue derramada. Él puede ser propicio para el hombre. Y olvidarse y no acordarse nunca más de los pecados y de las iniquidades. Este es el nuevo pacto, hermanos. Dios siendo propicio a nosotros. Esto es glorioso. No se acordará de nuestros pecados.
¿Saben qué, hermanos? Cuando uno cuenta el testimonio, uno lo cuenta con alegría. Pero yo me acuerdo dónde estaba. Yo me acuerdo quién era. Yo me acuerdo de dónde me sacó. Y claro, yo lo digo con agradecimiento, porque de verdad estoy agradecido. Pero si Él dice que no se acuerda, no se acuerda. Es más, ¿saben qué es lo que yo creo que pasa? Que nosotros cuando contamos esto, se lo recordamos. Ustedes saben que la imaginación, de repente yo pienso, estoy contando mi testimonio, contando cómo Dios me sacó de los cerros, y de repente el Señor mira, así fue, de veras. No me acordaba que tú pecabas así. No me acordaba. Porque yo me olvidé. No me acordaré de sus pecados. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es. Hermanos, voy a hacer hincapié en es. Porque no dice Él era, no dice Él va a ser, dice Él es. Estableciendo, amados hermanos, un eterno presente. Él es la propiciación ayer, hoy y por siempre. Va a seguir siendo nuestra propiciación, hermanos. El favor de Dios para con usted y conmigo no va a parar porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hermanos, la sangre de Cristo es capaz de propiciar el pecado de absolutamente toda la humanidad por toda la historia de los siglos. No existe una sangre más poderosa que esa. Cualquier hombre que pueda creer que esa sangre puede otorgarle perdón, que pueda creer que esa sangre es la que puede evitar que la ira de Dios se derrame sobre su vida, para ese hombre esa sangre es válida. No importa en qué país esté, no importa qué idioma hable, no importa cómo sea, dónde sea. No importa si fue en el siglo I, si va a ser en el año 2572. La sangre sigue siendo válida para todo el mundo, para todo aquel que cree. Sabemos que la propiciación divina se manifiesta cuando somos sacados de las tinieblas a la luz. Pero aquí Juan afirma que Jesucristo aún continúa siendo la propiciación para aquellos que estando en luz continúan cometiendo pecados. Hermanos, tristemente, en algunas ocasiones yo igual peco. En algunas ocasiones igual ofendo al Señor. Espero que me pase a mí nomás. No voy a decir, espero que sea así. Y su sangre, hermanos, sigue siendo propicia para mí. Su sangre sigue poniéndose en la plancha, hermanos. Su sangre sigue evitando hoy que el juicio de Dios de los querubines se derrame sobre mí. Lo sigue evitando, sigue siendo efectiva. En efecto, hermanos, para el cristiano que comete pecados, la sangre de Cristo continúa siendo su propiciación. Y por lo tanto, amados, Dios siempre será propicio para usted y para mí. Siempre, hermanos. Siempre vamos a estar bajo el favor de Dios. Siempre el favor de Dios para usted y para conmigo. Si usted es un redimido, va a estar ahí.
no importando la circunstancia que nos toque atravesar, no importando la abundancia, la escasez, la enfermedad, lo sano que podamos estar, el favor de Dios va a estar allí, otorgando perdón, porque, amados, eso es lo importante. El perdón de Dios sobre el ser humano, el perdón de Dios sobre usted, el perdón de Dios sobre mí. Que cuando peco, no soy aniquilado, hermano. Porque su sangre sigue siendo propicia para mí. Él sigue siendo propicio porque esa sangre sigue estando presente. No se ha ido. No se ha ido. Reconciliados con Dios, ya dejamos de ser enemigos de Dios, ahora habrá paz con Él y ya no existirá juicio para nosotros, garantizando nuestra salvación eterna. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque no fuimos nosotros los que amamos a Dios, por favor, que tengamos eso presente, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, ¿se acuerdan cuando al principio les establecí cómo Dios tiene una relación con este hombre, cómo Dios conjuga este amor y este aborrecimiento que tiene con el impío, cómo Dios lo une, cómo Dios hace para poder tener comunión con este hombre con el cual quiere Él tener una gran familia de hijos e hijas iguales a Cristo? Es a través de la propiciación. Es a través de la propiciación. Y resulta que, claro, como Él ama al hombre, ve que el hombre es incapaz, que no puede cumplir sus demandas de justicia, ve que el hombre no puede hacer absolutamente nada de lo que él exige, dice, voy a enviar a mi Hijo. Él va a ir y Él va a cumplir absolutamente todo y Él va a hacer el sacrificio. Él va a derramar su sangre. Y cuando esa sangre sea derramada y me la presente en el propiciatorio, que después lo vamos a ver, yo voy a ser propicio al que sea que crea en esa sangre. Aquí vemos la propiciación como una expresión concreta y práctica del amor de Dios, la que comenzó como iniciativa divina. Insisto en esto. Nosotros no amamos a Dios, fue Él el que nos amó. Y en respuesta a su amor es que hoy amamos a Dios. Pero no fue al revés. Como una forma de demostrarlo, Dios amó y envió a su Hijo a favor de personas que no lo estaban pidiendo, hermanos. ¿O acaso alguno de nosotros estábamos pidiendo que Cristo viniera? ¿Acaso alguno de nosotros estaba pidiendo perdón? Hermanos, éramos gente que realmente no entendíamos quién era Dios y qué era lo que Él quería, qué era lo que Él demandaba. Y Dios viene y se atraviesa en nuestro camino. Sin la iniciativa de Dios, no hubiésemos sabido de su gran amor. Hermanos, si nosotros comprendemos algo del amor de Dios, fue por iniciativa de Él. Él empezó a revelarse. Hay gente que de repente Dios viene, le habla y se convierte. Y el Señor lo salva. Hay personas que es así. Y hay otras personas que de repente en el tiempo el Señor les va derramando de a poquito. Y de repente empiezan de a poco a entender, no sé, algo hasta que en un momento Dios viene y derrama su amor sobre esa persona, le muestra quién es y hace propicia la sangre de Cristo porque esa persona creyó en que Jesús fue el sacrificio a favor de él. Dio su propiciación, que es Cristo mismo, a personas que ni siquiera lo reconocieron y más todavía que estaban contra Él. Éramos enemigos de Dios. Hermanos, vamos al enlosado. Vamos al patio donde está el tronquito, en donde tenía que ir el sentenciado y sufrir los latigazos. El sentenciado está ahí y le
Lo están latigando los soldados romanos, el que era más grande, el que era más bajo, cosa de cubrir el cuerpo completo. Uno lo golpeaba por aquí para que se moliera del tronco hacia arriba, el otro que era más bajo lo golpeaba por acá para que se molieran del tronco hacia abajo. Le ponen la corona de espinas, lo insultan, lo maltratan, lo escupen, tal como dijo el Esteban ayer, lo golpean con esta arma que usaban los romanos, que era un trozo de madera, que era como lo que hoy día ven en algunas policías que se pone así, pero lo que los romanos usaban tenía un filo metálico. Y la idea era poder pegarle a alguien en el rostro para poder desencajarlo. Y eso se llamaba bofet. De ahí viene la palabra que dice que lo abofetearon, hermano. No le hicieron así al Señor. Le hicieron así, lo golpearon, pero en realidad lo que hicieron fue pegarle acá, arrancarle la barba. Está allí. Los judíos por el otro lado están gritando, crucifícalo, crucifícalo. Oye, pero yo no hallo nada malo en este hombre. No, sí, crucifícalo, crucifícalo. Hermano, toda la gente ahí embravecida en ese lugar. Cristo, hermanos, murió por ellos también. Murió por esos enemigos. Cuando mi pecado fue traspasado al Señor, Él estaba muriendo por mí. Y amados, por lo menos yo no pedí que traspasaran mi pecado ahí. La misericordia de Dios lo hizo. La gracia de Dios tomó mi pecado y lo puso en el cuerpo de Cristo para que Él no tuviera que derramar su ira sobre mí. Pero Cristo estaba derramando su sangre y iba a hacer la propiciación por todos sus enemigos. Por todos, para poder ser válida para todo aquel que creyera que la sangre era capaz de propiciar la ira de Dios. Aquí, hermanos, se manifiesta en forma impresionante la gracia del momento que la propiciación se encuentra plasmada de la gracia divina. O sea, hermanos, ¿qué hombre natural quiere el bien para su enemigo? Hermanos, ¿ustedes creen que los ucranianos quieren que Dios bendiga a Rusia? ¿Quieren que Dios los prospere para que le vaya bien? Cosa que puedan comprar más armas para que los destruyan. ¿Creen ustedes que hoy día los israelitas están gozosos con Hamás y están diciendo, no, Señor, bendícelos? Ni siquiera le están pidiendo perdón. Que no, Señor, bendícelos, haz que Rusia le venda más armas, de repente Estados Unidos también, por ahí por contrabando le pueden mandar cosas que maten a más de nuestra gente. ¿Ustedes creen que eso es natural? Es súper antinatural, pero Dios manifiesta su gracia contra este mundo que es su enemigo, hermanos. Porque el mundo se opone a todo lo que se llama Dios. Se opone, hermanos, se opone. Nosotros nos oponíamos. Nos oponíamos en nuestras actitudes, en nuestra vida, en nuestro pensamiento. De repente, recuerdo, a mí se me empezó a pasar Dios cuando mi hermano me lo empezó a nombrar. Yo hice la primera comunión y yo iba porque mi mamá me obligaba a tener que ir a la cuestión y me hablaban, me memorizaba, ya ni me acuerdo. Pero para mí Dios ni siquiera era un accesorio, era hasta una molestia. Y Dios derrama su vida. Dios crea, por eso cuando yo digo, hermanos, todas las molestias que Dios se tomó para diseñar este sistema. Para diseñar al que aborrece lo pueda perdonar para amarlo. Para que ya no exista ese aborrecimiento.